se abren puertas espirituales, porque como lo estamos comentando, vivimos en un mundo espiritual. Entonces se abren puertas y el demonio puede entrar a nuestras vidas de ciertas formas. Al principio no fue algo que buscáramos, sino que era parte de nosotras, o sea, en nuestra infancia. Y entonces creo que la formación es lo más importante. Nosotros caímos en muchas prácticas por falta de formación. No lo había experimentado antes. Entonces para mí yo digo que ese dolor que sentí fue un regalo, porque pude tener conciencia de lo que yo había dañado, de lo que yo había herido con mis acciones. Y abre nuestro corazón, porque si el corazón está cerrado, pues Dios no puede entrar y obrar en él. Bueno, pues realmente no se necesita entender el origen de cada terapia o práctica que hacemos para nosotros poder decir que no tiene nada de malo. Bienvenidos a mi canal Católico 007. Estoy iniciando este proyecto de evangelización y gracias al Señor pude tener la oportunidad o tengo la oportunidad de hacerle la entrevista de conversión a dos hermanas, a las hermanas Vera. Ya ellas se van a presentar en algún momento y sabrán por su tono de voz de qué país es. Bienvenidas, hermanas. Hola Yair, ¿cómo Hola, Yair, ¿qué estás? tal? Muchas gracias Un por la gusto. invitación. ¿Qué más? Para el público, ¿ustedes de dónde son? ¿Cómo se llaman y a qué se dedican precisamente en las redes sociales? Ok, yo soy Sofi Yo soy Bianca. y yo, bueno, estoy estudiando pedagogía y ya próximamente a dar clases en un instituto. Somos de México, por donde decirlo. Yo me dedico al tema de bienes raíces, aparte de nuestro apostolado que estamos llevando en las redes sociales, pues obviamente, como Sofi lo dijo, cada quien tenemos nuestro trabajo y eso es a lo que nos dedicamos. Sí. Muy bien, muy bien. Por eso se dice por ahí que Dios no busca a personas desocupadas, más bien ocupadas para el servicio de Él, ¿no? Sacar Totalmente. tiempo en nosotros para poder darle lo mejor a Él. Chicas, ¿qué tal si hacemos una oración para aquellas personas que van a escuchar del testimonio de ustedes y del video? Pues llegue el mensaje y llegue un mensaje de parte de Dios, no que sea nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor, que así sea, con que uno sea el convertido a través de esto, habremos ganado, ¿no? Claro, sí, claro que sí. Sí, entonces nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este momento te encomendamos pues la grabación de este video, el apostolado de Yair, para que lo lleves a donde tú lo has pensado desde la eternidad, para que en ese momento te sirvamos con nuestra boca y a través de nosotros, siendo estos pequeños instrumentos, se muevan corazones por tu gracia. Nos encomendamos a ti y pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para seguir fieles, para seguir en este camino y solo siendo cada vez más agradables a tus ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo también quiero agregar en la oración, Señor, sigue ayudando a Sofi, a Bianca y a la comunidad de la Vid para que siga creciendo en tu amor, en tu esperanza y pues en esta lucha que tenemos en forma sobrenatural entre el bien y el mal y pues que cada persona que se acerque pues sea para amarte más y no a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, chicas. Vamos a hacer unas preguntitas de forma de rompehielo para cada una de ustedes para ir conociéndola un poquito más. Entonces, la primera pregunta es, si tuvieran la oportunidad de entrevistar o conocer un santo de la iglesia, ¿cuál sería y por qué? ¿Con quién iniciamos? Pues yo me iría por Santa Gema Galgani y porque en mi vida ha impactado tanto, me ha enseñado lo que es la obediencia y para mí todo lo que vivió y siempre buscando la voluntad de Dios es muy admirable. Entonces yo escogería a Santa Gema Galgani. Va. Yo escogería al beato ya casi santo Carlo Acutis, porque he sentido que ahorita me ha estado acompañando mucho en este inicio de apostolado digital y me encantaría pues conocer parte de todo lo que le inspiró en esa vida de santidad por medio de la evangelización digital. Uy, qué cool. Bueno, santos. Sofi, déjame decirte que su santa, pues no la conozco, qué pena, pero tendrías que hacer un videito sobre ella para dar a conocer un poquito más la historia de ella, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta todavía a esos dos santos, si tuvieran la oportunidad de entrevistarlos hoy, ¿cuál sería esa primera pregunta o qué sería lo más importante que le preguntarían a cada uno de esos santos? Pues yo le preguntaría que a pesar de toda la vida que tuvo de tantos ataques y tribulación, que era lo que la sostenía siempre como en firme, ¿no? En hacer la voluntad de Dios. Que, bueno, un poco sé su respuesta, que era el amor tan grande que tenía a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo sería como esa pregunta, profundizar más en ese anhelo de seguir firme. Yo le pediría que me mostrara el camino a la santidad en pleno siglo XXI, o sea, en la actualidad. Qué cool, ¿no? Qué cool es saber por lo menos que hubieron personas así como nosotros de carne y hueso que caminaron de la mano de Cristo y pudieron llegar santos, ¿no? El objetivo es llegar al cielo, pero actualmente hay muchas corrientes que nos ponen como vendas en los ojos y no vemos esos modelos que sí lo lograron y que nosotros también lo podríamos hacer, ¿no?
siguiendo la otra pregunta, es si el Señor les permitiera cumplir un sueño o una meta que tenga la vid como tal, ¿cuál sería ese sueño, cuál sería esa meta a cumplir en un futuro, si el Señor les permitiera? ¿Para la vida? ¿A la vid o cada una personalmente? No, pues yo creo que en conjunto la vida es llegar a tantas almas como Dios quiera. O sea, que escuchen su palabra y que lo conozcan. Creo que sería como la meta de las dos, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí, lo hemos hablado y esa es. Más Ajá, almas y del Señor. individualmente, Mm, personalmente. Pues evangelizar cada vez más de una forma con más caridad hacia el prójimo, porque lo que ahorita yo he sentido es que las personas necesitan escuchar esa verdad que están buscando, como San Agustín de Hipona, que se pasaba toda la vida buscando la verdad, pero a veces debe dejar que la verdad te encuentre a ti. Entonces, como pues seguir entregándonos en la evangelización con más caridad al prójimo y pues seguir siendo fuertes como esos instrumentitos pequeñitos que estamos, ¿no? Creo que es como una meta en conjunto, pero personal. sí, o sea, pues sí, seguir solo firmes en su camino y ayudando a más almas con nuestro testimonio. Bueno, entonces, conectando un poquito con el tema que ustedes vivieron, ya en su testimonio como tal, hay muchos videos que ya han subido, ya han dado muchas entrevistas. Sabemos que estuvieron en el camino de la nueva era, de ay, perdón, se me fue la palabra. El secretismo, todo lo oculto prácticamente. Eso, ¿cómo fue para iniciar ese camino? ¿Cómo fue para ustedes decir, fue por esto o porque realmente lo necesitaban? Pues fue porque era algo que teníamos de familia desde muy pequeñas, entonces podríamos decir que al principio no fue algo que buscáramos, sino que era parte de nosotras, o sea, Infancia. en nuestra infancia, y entonces era como algo muy normal para nosotras, ¿no? Luego pues si llega una fase en donde ya es como decisión personal, el entrar y todo, ahí sí ya podríamos decir o clasificar que sí por una búsqueda y todo, pero pues al principio no había ese interés, era algo normal. Uh-huh. Ya, muy bien. Venga, chicas, y por decir, vamos a darnos cuenta que hay muchas personas que en mi caso le llamo católicos light, que son católicos solamente porque fueron bautizados y van a misa una vez en cuando hay un bautizo o algo así, no están muy integrados a la iglesia. Eso, ¿qué le diría a aquellas personas que dicen, ay, no, yo hacer yoga me relaja el cuerpo y no tiene nada de malo? Bueno, pues realmente hay que entender el origen de cada terapia o práctica que hacemos para nosotros poder decir que no tiene nada de malo, porque a veces o muchas de las veces se comete el error de rápido poner esa barrera de decir no tiene nada de malo sin siquiera formarnos e investigar del tema. En este caso, cuando cualquier persona se mete a investigar la historia y el origen del yoga, en este caso, se da cuenta por sí mismo que la práctica viene contaminada. Entonces, que es imposible separar la parte de la meditación y de la intención que tiene el yoga, que es despertar la serpiente kundalini y el despojarte de todos los sentimientos y emociones, del ejercicio. Es imposible separarlo. Entonces, yo lo que le diría a las personas es, más allá de tener esa barrera, que al final yo la tuve en su momento, yo les invitaría a formarse y a investigar para realmente tener ese discernimiento real de que no tiene nada de malo, porque muchas veces sí tiene mucho de malo, pero es ignorancia o falta de formación. Entonces, creo que la formación es lo más importante. Nosotros caímos en muchas prácticas por falta de formación. Entonces, justamente lo que yo volvería a decir es fórmense, 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 más allá de solo decir no tiene nada de malo. Sí, claro. Recordando aquí un poquito, es como aquellas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Es como que siempre separan las cosas y pues todo va conjunto, ¿no? Todo puede llevar el primer paso para caer en el precipicio, ¿no? De alguna manera, pues creo que la suma de cosas o la suma de llevar tantas cosas del mundo que nos atraen, nos absorbe, pues nos lleva a cegarnos y a caer profundo, ¿no? En este caso, pues la historia de Sofía se contaba por allí en otro podcast, ella cae como en una especie de parálisis, ¿cierto? ¿La puedes contar, Sofía? Sí, sí, justo. Yo entro al hospital con un parálisis durante 12 días, en donde pues empieza un momento muy fuerte de preguntar y cuestionar qué estaba pasando con mi vida, qué estaba haciendo con mi vida, qué lo que seguía, o sea, como que esa incertidumbre de no saber, pues, qué va a pasar, ¿no? De no tener el control y al mismo tiempo de un sentido de supervivencia, pues sí, de saber qué. Y ahí es en donde le hago la primera pregunta a Dios, que si realmente existe, pues me lo demuestre, ¿no? Por esa desesperación, ansiedad. Y ahí es en donde pues todo se detona para nuestra conversión, ¿no? En el momento más oscuro, por así decirlo, o en el momento con más
problemas es en donde el Señor siempre se revela a aquellos que quieren pues conocerlo. Entonces, en esa situación en la que yo me encontraba, fue que todo fue pues dando ya pie a tener un encuentro de familia y también de manera personal cada uno, pues con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y conocer realmente qué es la iglesia, la formación y todas esas cosas que realmente no teníamos conocimiento a pesar de que las habíamos escuchado. Sí, y por lo menos yo lo que he intentado ver o comprender en sus testimonios que han dado, eso, he visto que por lo menos, perdón si es incorrecta la palabra, pero en el sentido de Bianca fue como un poquito más escéptica al creer en la iglesia, o porque Sofía comenzó desde muy temprano, pero años después fue que Bianca tuvo como ese encontrarse con el Señor realmente. O sea, es como que fue un poquito esa parte como más escéptica. ¿Cómo fue ese momento para arrastrar? ¿Quién arrastró a quién? ¿Cómo llegaron las dos a la iglesia? Fue un encuentro después de que Sophie salió del hospital, fue más un proceso familiar y yo lo que he entendido en esto, a mi poco entendimiento todavía, es que el Señor obra en cada persona a sus tiempos. Entonces, de cierta Sí. forma, Sophie tenía más abierto el corazón en ese momento y yo fui un proceso un poco más lento a tiempo terrenal, pero para el tiempo de Dios era el indicado para mi proceso y para mi alma. Entonces, yo estoy segura que cada encuentro es personal y lo digo con tal seguridad porque así lo he vivido. Entonces, es simplemente el tiempo de Dios es distinto. Yo iba en el proceso de conocer lo que era pues la doctrina católica después de haber estado fuera tanto tiempo. Entonces fue un proceso de conocimiento como tú, cualquier persona empieza a conocer algo nuevo, ¿no? Y en mi proceso fue un poquito, como digo, más lento, empezar a abrir el corazón poco a poco y al momento donde yo digo sí al Señor, y es la parte importante, que el Señor es muy caballeroso y es muy cuidadoso con nuestra libertad. Siempre estuvo respetando mis tiempos. Pero cuando yo le digo sí es momento, me abro completamente y él empieza a trabajar en mí. Y donde yo le dije que sí fue en ese retiro que tuve el año pasado. Entonces, no significa como que yo estaba con escepticismo, pero más bien estaba teniendo mi encuentro pues personal a los tiempos de Dios. Yo así es como lo puedo percibir. No, muy bien, perfecto. Es una forma de poder verlo, porque es que, como se dice, cada quien tiene su tiempo y cada quien tiene su forma de enamorarse del Señor, ¿no? Esto, y pues para Sophie fue más repentino que para ti en tiempos humanos, pero como tú dices, en el tiempo del Señor fue perfectamente para que pudieran comenzar ustedes con lo que es el apostolado en las redes sociales, con Soy la Vid, ¿no? Para todos aquellos que vean la transmisión, pueden seguirla en sus redes sociales. ¿Cómo es? Las redes sociales de ustedes. Soy la vid en todas las redes sociales, TikTok, Insta, YouTube y bueno, estamos próximamente ya a activar también Facebook. Ah, muy bien, perfecto. Pues, chicas, quiero tocar un tema que parece para el joven o casi que para la gente común, el tema de lo sobrenatural. En alguna parte de la conversión de Sophie, esto, hablaron sobre eso, sobre la parte de sobrenatural, lo pudieron palpar, pudieron vivir eso, y hay personas que son escépticas a eso porque dicen que el miedo está en nuestra mente, pero hay una frase que es muy popular por aquí, de que vuelan, vuelan, y pues, como ustedes han dicho en muchos momentos, hay puertas que se abren y se abren hasta que uno dice, es terrible lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Sí, 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 totalmente. O sea, vivimos en un mundo espiritual y las Sagradas Escrituras nos lo dejan muy en claro, ¿no? La batalla no es con mi hermano, no es con el de carne, sino es con literalmente el demonio, potestades, ¿no? Entonces, es algo que se crea o no se crea, sucede, ¿no? O sea, este mundo espiritual ha estado desde el principio de los tiempos, cuando pues mismo, antes, en ese momento, Luzbel, pues decide irse, ¿no? En el sentido que es desterrado y cae como un rayo y se convierte pues en Lucifer, ¿no? Entonces esto es un hecho real. Sí, esto, pero ¿nos puede contar un poquito de esa historia? ¿De qué vivieron ustedes para aquellos espectadores o para mí también? Tener certeza de que, de verdad, estamos en una batalla, porque es que a veces parece que la gente lo toma en broma, que de verdad hay legiones, hay demonios, hay manifestaciones y la gente como que no le presta atención, y de que, verdad, el riesgo de nuestra alma está ahí mismo, de que el demonio es sagaz para poder llevarse el alma hacia la condenación, y pues necesitamos también dar a conocer lo que está haciendo él. Claro, totalmente como dices, Jair, estamos en ese juego de la eternidad o el infierno. Entonces, cuando uno empieza a abrir puertas espirituales, se le llama a hacer ciertas prácticas esotéricas,
toda la parte que va del tema de la nueva era, pues se abren puertas espirituales, porque como lo estamos comentando, vivimos en un mundo espiritual. Entonces se abren puertas y el demonio puede entrar a nuestras vidas de ciertas formas, como infestación, vejación, obsesión o posesión, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, como pues es algo que no se puede medir como con un termómetro, pero dependiendo de cómo pues haya sido la puerta abierta, el demonio puede estar manifestándose de ciertas formas, como lo he dicho. Entonces, pues de repente se pueden escuchar que se caen cosas en la casa, se escuchan ruidos, no puede uno dormir, empieza a tener como ciertos malestares del descanso, la obsesión empieza mucho como en el psique, ¿no? Como esos pensamientos catastróficos, obsesivos, ansiedades, depresiones, y esas son todas las formas en las que el maligno empieza a tener esa presencia en nuestras vidas. Y también el tema de las relaciones. El enemigo quiere acabar con las relaciones familiares, acabar con los matrimonios, crear esa discordia entre los seres queridos. Entonces, cuando una persona empieza a sentir tanta turbulencia en casa, tantos pleitos, tantas pues peleas, es una señal de que el enemigo está adentro, ¿no? Porque digamos que tan fácil como el enemigo es desorden y turbulencia, y Dios es un Dios de orden. Dios pone paz, Dios pone armonía, Dios pone tranquilidad en el ambiente, ¿no? Entonces, todo lo que se sienta como el contrario de esa paz real es presencia del enemigo, ¿no? Entonces, sí puede estar en esas cuestiones. Muy bien. Según lo que enseña la nueva era es que nosotros nos volvamos como nuestros propios dioses, ¿cierto? Eso Sí, de lo que yo he entendido. Y esto es una cierta forma de decir que es una idolatría. ¿Por qué? Porque no estamos siendo conscientes, pero sí lo estamos haciendo, que es sacar a otro Dios fuera del Dios de nosotros. E incluso San Pablo a Timoteo advierte sobre estas costumbres que van a haber en el futuro. Por allí, si tienen la Biblia a la mano, me gustaría que leyeran 1 Timoteo 4:1. Uh-huh. Es donde el Señor nos habla de esto que está pasando, de lo que está sucediendo actualmente, y quizás ustedes lo vivieron. A ver, 1 Timoteo de 4:1, sí. Ajá. Dice, sin embargo, el Espíritu dice claramente que en posteriores tiempos habrá quienes apostatarán de la fe, prestando oídos a espíritus de engaño y a doctrinas de demonios. Escuche, doctrinas de demonios y espíritus engañosos. Tengo otra traducción, dice la traducción que yo tengo. Algunos renegarán de la fe y se entregarán a espíritus engañosos. Recuerdo que ustedes hablan de que realizaron un pacto con sangre. Y mire lo peligroso que es eso, ¿no? Estar entregándonos a doctrinas demoníacas y sin saberlo, de forma inocente, por decir, ¿qué me lleva o qué mal hago al hacer yoga, o yo no hago mal con estar leyendo los horóscopos o cositas así? Entonces, desde su punto de vista o desde su vivencia, ¿qué cree que San Pablo, a través de Timoteo, pues, no, te dice después de haber vivido toda esta experiencia de nueva era y regresar a la iglesia? Pues justo nos advierte de que en el mundo habrá muchos que van a querer pues decirnos cosas que parecieran que son buenas, pero en realidad solo son engaños que nos quieren alejar de la única verdad que es Jesucristo, ¿no? Y el fin por el cual es que nos alejemos o nos vayamos o no lo busquemos a Dios es pues una, ¿no? Nuestra vida eterna, ya sea en el cielo o en el infierno, que esa es la batalla por la cual hemos estado hablando desde el principio justo de este video. Sí, eso, precisamente, pues me imagino que de alguna u otra manera ustedes ingresaron de forma engañadas, porque ustedes crecieron siendo católicas y siguen siendo católicas, pero ya en un proceso de conversión. La otra vez les decía que tenía que suceder todo lo que sucedió, o sea, todo lo que ustedes vivieron, todo lo que pasaron, para que de alguna u otra manera el Señor se manifestara. Y hace pocos, ayer creo que fue, antier, en sus historias, pusieron como que de alegría que alguien se acercó a ustedes a dar testimonio del ejemplo, o mejor dicho, de la evangelización que ustedes están haciendo, está dando frutos. Ya con esa persona ya hay fiesta en el cielo. Eso, y pues de alguna manera tuvieron que vivir todo lo que pasó para poder dar testimonio y dar ese ejemplo de que, a pesar de estar en lo fondo, el amor del Señor es más grande, nos saca y nos transforma. Porque de alguna u otra manera, ustedes vivieron un paso en el cual me imagino que eran desorden total, un libertinaje. Totalmente. Y ustedes lo llamaban libertad.
Sí, pues lo llamamos libertad y era como, pues yo estoy haciendo lo que yo estoy queriendo porque yo puedo crear lo que yo quiera en mi vida. Entonces ahí es donde decimos ese punto importante que tú mencionaste, Jair, que la nueva era te invita a que te creas que tú eres tu propio Dios. Entonces, si tú eres tu propio Dios, tú puedes decretar, manifestar y crear todo y pues tú eres libre de hacer todo, ¿no? Entonces, pues ciertamente sentíamos una especie de libertad, pero obviamente era un libertinaje, porque pues Dios te da la libertad de amarlo o de darle la espalda, pero no, pues Él te permite porque te da esa libertad. Sí, precisamente pues se me vino la cita bíblica de Tito 2:11 con respecto a eso. Eh, si la podrían leer. Claro, dice, porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, la cual nos ha instruido para que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos sobria, justo y piadosamente en este siglo actual. Yo siento que esta cita bíblica ha caído muy bien para ustedes, porque por gracia de Dios, esto de alguna u otra manera las rescató de la impiedad, de las impurezas. Y, y quiero saber ese momento exacto en el cual, cómo fue ese caminar hacia el sacramento de la reconciliación, hacia la confesión, porque de nada fuera servido decir, yo creo en Dios, pero fueran más nada hecho de boca y no se fueran reconciliado con el Señor. Sí, pues fue un momento, pues, o sea, muy especial en donde ahí reafirmé, hablando pues de manera personal, que realmente ese sacramento es verdadero, es válido y la gracia actúa, ¿no? Y yo recuerdo en ese momento que lloré mucho por el dolor que sentía de esos pecados que había cometido y era como un no parar de llorar hasta que un sacerdote me dijo que sí me quería confesar y en ese momento de la confesión fue como un baldazo de agua, ¿no? De ese dolor y todo, pero al final, después de la absolución, yo salí como con un peso menos. O sea, yo me sentía muy ligera, me sentía muy tranquila y ya me sentía como con esa paz, ¿no? Sabiendo que el Señor me había perdonado pues de todo lo que hice. Sí, yo también tuve una experiencia en el que tuve el regalo de sentir dolor y eso es algo muy importante, el sentir dolor de nuestros pecados es un paso para una buena confesión y hasta esa experiencia que tuve muy fuerte no lo había experimentado antes. Entonces para mí yo digo que ese dolor que sentí fue un regalo porque pude tener conciencia de lo que yo había dañado, de lo que yo había herido con mis acciones, pero también ese abrazo de misericordia del Señor, del regreso a casa y de decirme que estaba bien, que me había perdonado y que estábamos en un lugar seguro. Entonces, pues sí, el tema de, bueno, el sacramento más bien de la reconciliación y el tener el regalo de sentir dolor de los pecados, porque es un regalo realmente el tener esa conciencia, pues es hermoso para saber toda la riqueza de nuestra iglesia y los sacramentos, cuán importantes son para ese camino hacia nuestra vida eterna. Es muy importante. Sí. Sí, es increíble por lo menos el Señor que lo pensó en todo, ¿no? Porque sabíamos que éramos de carne y hueso y que nos íbamos a equivocar y que íbamos a fallar y nos dejó el sacramento de la reconciliación para eso mismo, para reparar nuestros pecados y tener como esa conversación con Él a través del sacerdote, ¿no? Cuando hicieron la confesión, cuando se hicieron el sacramento, en ese momento, ¿ustedes sabían que habían sido excomulgadas de la iglesia o fue en ese momento o después? ¿Cómo supieron esa parte? Ahí en la confesión supimos que estábamos excomulgados. Qué terrible, ¿no? Saber, o sea, no saber que ustedes habían cometido como algo que no sabían por desconocimiento, por no tener como esa formación desde pequeños, es lo que nos falta a nosotros los católicos, formación desde niños, saber qué es bueno, qué es malo, pero qué nos aleja de la iglesia y de Dios, ¿no? No solamente de la ruptura del pecado con el Señor, sino también de la iglesia. Por Total. eso hay que tener mucho cuidado y San Pablo nos sigue advirtiendo en Gálatas 1:6 sobre ese tema de estar muy atento, de desviarnos del Evangelio. Sí, a ver, Gálatas 1 al 6. ¿Dónde está? Del 1:6, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Sí, dice, me maravillo de que tan pronto os apartéis del que os llamó por la gracia de Cristo y os poseéis a otro evangelio. Sí, sencillamente pues el mundo nos está ofreciendo muchas cosas que van alejados de Dios, nos acercan, no, puedes creer en Dios, pero no crean en la iglesia. Tú puedes creer en Dios, pero ¿para qué confesarte con un sacerdote? Son cosas que me ha tocado que escribir. Yo amo a Dios desde mi corazón, me encierro en mi cuarto, oro, pero no, yo para qué voy a ir a una misa
a durar una hora escuchando a un pecador más que yo, seguramente a veces dicen eso, no sé si lo han escuchado, pero San Pablo o el Señor nos advierte de que cuidado con eso, porque nos podemos estar alejando del Evangelio y más adelante en ese versículo dice una palabra muy dura que podemos ser anatemas. Anatemas prácticamente es ser malditos o ser condenados de alguna otra manera. Chicas, ¿cómo fue ese encuentro o ese primer encuentro con el Señor a través de la Eucaristía? ¿Cómo vivieron, como por decir, recibirlo con amor por primera vez? Yo fue justo saliendo de esa primera, bueno, no fue la primera confesión, o sea, ya me había confesado, pero más bien esa fue la confesión en donde realmente sentí lo que era una confesión. Y en cuanto salí había una Santa Misa, entonces fue como, bueno, pues nos quedamos a la Santa Misa. Y en ese momento fue como que vi la misa de otra forma, totalmente diferente que yo la había visto y comprendí que realmente era el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces fue como, quien dice, una experiencia de todo junto, de estos dos sacramentos en el mismo día, ¿no? Que fueron muy claros para mí y conmovedores de comprender que realmente son otorgados y fueron dados y fundados por Jesucristo para nosotros como sus hijos. Sí, pues yo puedo decir que conforme hemos pasado los días y seguimos diciendo sí al Señor y a la conversión, a mí lo personal me ha dado la gracia de poderlo conocer más y también de cierta forma sentirlo más, ¿no? Aunque sabemos que hay partes en nuestra vida espiritual en los que no lo sentimos y existe la desolación, pero yo ahorita es donde realmente lo aprecio y lo entiendo y lo recibo con ese amor. La verdad, al inicio todavía era como que, o sea, yo no tengo un recuerdo como, mi primera comunión fue increíblemente especial. Yo todavía apenas estaba entendiendo que era el cuerpo de Cristo. Entonces, aunque Él estaba entrando en mí y estaba quedándose, yo estaba haciendo un sagrario, yo en lo personal no tengo ese recuerdo tan vivo de aquella primera comunión, porque todavía, como lo comento, pues yo todavía estaba con un corazón que apenas estaba queriéndose convertir en corazón de carne, pero venía de ser un corazón de piedra de mucho tiempo. Entonces, yo donde puedo decir que realmente por la gracia entiendo la importancia y lo maravilloso que es la Eucaristía, son en mi vida actual. O sea, yo cuando lo recibo siento realmente que es el cuerpo de Cristo y que baja todos los días y que es el sacrificio y esa acción de gracias, ¿no? Pero hasta ahora lo puedo entender de esa forma, la verdad. Sí, para nosotros también entenderlo, creo que el primer paso es enamorarnos de Él, porque sencillamente sin amor no somos nada, ¿no? Y si no le amamos, pues se nos hace larga la Eucaristía, nos parece tediosa otra vez, un domingo, y ya no disfrutamos del día a día del Señor, ¿no? Correcto. Por esa parte, y ya llevando el ministerio, ya llevando todo eso, me imagino que ha habido momentos de dificultad, de mucho apogeo y todo esto. ¿Qué les daría a ustedes, qué mensaje les daría a aquellas personas que sienten que están buscando al Señor, pero no lo encuentran? ¿O cómo podrían abrir su corazón? ¿O qué consejo le daría a ustedes para que abriera su corazón al Señor y pudiera vivir de la parte de los sacramentos como ustedes han tenido esta experiencia? Bueno, yo diría que esto es un encuentro muy personal y no se tiene que comparar con lo que escuchemos, ya sea la vida de los santos, nuestro amigo, nuestros familiares, porque el encuentro es tan personal y Dios habla de distintas formas que a unos les otorga cosas que a otros no y viceversa. Entonces, mi primer como recomendación sería no compararnos. La segunda sería abrir nuestro corazón, porque si el corazón está cerrado, pues Dios no puede entrar y obrar en él, ¿no? Se necesita la libertad que nos ha otorgado para poder decirle, ven en mí, o sea, ven Señor a mí, transfórmame, hazme una mejor persona, conoces mis defectos, te los entrego, ¿no? Como que ese proceso ya justo de santificación. Entonces yo diría que si uno aún no tiene ese corazón abierto y aún no se da la oportunidad de conocer a Dios, va a ser muy complicado, depende de uno. Y también que no debemos de creer que Dios es un Dios de sentimientos, de solo siento bonito y como siento bonito, pues está bien. No, o sea, Dios, o sea, como dice Concepción Cabrera, no se debe uno de quedarse con los dulces de Dios, sino tiene que ir con aquel que da los dulces, que es Dios mismo, ¿no? Entonces yo les diría eso. Sí, yo les podría decir que realmente para tener ese encuentro hay que decir que sí. O sea, el Señor puede estar tocando sus puertas, como lo hizo con nosotros tantas veces, pero hasta que nosotros no dijimos sí,
hágase tu voluntad, es cuando Él empieza a obrar y a purificar y a sanar todo aquello que tenemos dentro. Pero la verdad es que es el decir sí y el renunciar a uno todos los días, que no es fácil. Se necesita la gracia para hacer esa renuncia diaria a uno mismo y poder abrirse el corazón para recibir su voluntad. Entonces, también si una vida de oración es muy complicado, la vida de oración es sumamente importante para fortalecer nuestra espiritualidad, porque si no se vuelve como una espiritualidad de papel, que va una hoja, un aire, se tumba, y por eso te ofrecen alternativas y vas y corres porque no sabes quién eres, no sabes a dónde ir. Entonces, en medio de la oración es como ir al gimnasio y fortalecer un músculo del cuerpo, es fortalecer el espíritu para estar fuertes y estar firmes en toda la vida, porque la vida tiene adversidades. No significa que una vida con Dios no va a tener lamentos, no va a tener tristezas, no va a tener llantos, sí los tiene, normal, pero la vida con Dios es más llevadera de por sí las cosas que tiene la vida. Pero entonces, ya para resumir, mi respuesta es decirle sí al Señor y mediante una vida de oración poder solicitarle a Él la gracia y la fuerza para tener esa renuncia a uno mismo. Sí, yo le agregaría también de parte de la oración, la lectura de la palabra y la comunión, ¿no? Serían como la trilogía perfecta para ir acercándonos un poquito a Dios y docilizar el corazón. Chicas, eso ya para finalizar, vas a hacerle unas preguntas de complementación, o mejor dicho, otras preguntitas para conocer un poquito de ustedes y nos iríamos ya para finalizar como todo. ¿Grupo o cantante católico que más les guste? Uy, es que yo arpadeé, yo solo escucho Sí, esa cantos gregorianos, creo que es lo Puros que más. cantos gregorianos. Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Les gustaría ir a una JMJ? Sí, claro. Ah, claro que sí. Esperemos vernos allá en el 2027 en Seúl. Sí. Sí. Primero Sería un objetivo muy bonito. Y por último, esto, ¿a qué vocación mariana son devotas? Yo amaría de Satanudos. yo soy muy también a la rosa mística. La Rosa Mística, muy bien. Chicas, para finalizar, pues no tocamos el tema de nuestra madre, pero sí vamos a regalarle una rosita. Yo siempre he dicho que a la Virgen, cuando uno le reza el Ave María, esto le estamos dando una rosa, y cuando rezamos el rosario completo, estamos regalando un ramo. Entonces, ya que no la pudimos incluir en el tema, vamos a regalarle una rosita y ir despidiéndonos del video. Vale, muy bien. Entonces, guían ustedes y yo acompaño. Vale. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. de nuestra muerte. Amén. Chicas, un mensaje, unas cositas último por finalizar, que tú le dirías a la juventud de hoy en día, que quieran darles un mensajito corto cada una. Bueno, pues yo les diría que si hemos buscado en tantas otras cosas ese sentido de vida, ¿por qué no darle oportunidad al mismo Jesucristo, que realmente cuando uno le da la entrada transforma la vida, ¿no? Entonces que abramos también nuestro corazón, nuestra mente, de poder conocer al mismo Jesucristo, y estoy segura que ahí no va a haber forma de irse, porque cuando Dios entra, Dios transforma, Dios renueva y hace todo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, dejar de buscar en el mundo lo que no nos puede saciar, pues no somos del mundo, ¿no? Entonces mejor encontrémonos con quien nos pensó desde la eternidad, mismo Dios, para nuestra santidad. Sí, yo les diría que por experiencia propia tengo la seguridad completa de que aunque probemos cualquier cosa que creamos que nos pueda llenar del mundo, el trabajo, el carro, el dinero, el viaje, todo eso jamás va a poder llenar el hueco que tenemos del amor de nuestro Creador, porque nosotros somos sus criaturas. Entonces, que está padre tener viajes, está padre tener un buen trabajo, un carro, todo, pero al final para eso no venimos, no somos de este mundo. Entonces, pues que sepamos que aunque puede ser un momento divertido, tenemos que realmente buscar aquello que nos va a llenar al 100% nuestro corazón, que es el amor de Dios. Amén, amén, amén a eso. Entonces, ya para finalizar, muchísimas gracias. Síganlas en sus redes sociales. Soy Lavi Piso. Soy Piso Lavi, ¿no? ¿Estoy bien? Soy yo, bueno, igual es lo mismo, pero en otra forma de decirlo, ¿verdad? El guión bajo. Soy Sí, guión sí. bajo. Ajá, soy guión bajo la vida, soy piso la vida. Ajá, exacto. Muy bien, a seguirles, chicos. Muchas gracias a Y ti por acompañarnos a este apostolado. Oro por ustedes casi todos los días. Espero que sigan llevando ese mensaje que se necesita actualmente a los jóvenes, más que todo, que son los más dóciles, o se podría decir, son los más débiles de atrapar, y pues lo están haciendo muy bien. De parte del Señor se les digo, y ánimo, sigan adelante, que
que el Señor las bendecirá y las va a bendecir ricamente. Entonces, espero que mi postulado también comience con buen pie y muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar acá apoyando a un católico joven. Gracias, Gracias. Yair. Nos vemos. Adiós. Chao.